bien, señores, continuamos. Después de los análisis tenemos nuestro primer invitado del día de hoy, un economista pesado, amigo, con capacidad, con calidad, egresado de INTEC. Siempre hay que hablar de INTEC. Yo soy de la UMPU, pero mis hijos son de INTEC. José Manuel Luna Valiente, mi amigo José Manuel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Buenos días, Michelle. Buenos días. Buenos días, Marcela, que no está aquí. Sí, está medio enfermita. Teníamos varios días. Marcela dice que está enferma, pero que anda comprando. Hay que checar el Facebook. Porque ahí la gente se equivoca. Van a subir, si le suben una foto, vamos a pelear. Eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Sí, los compradores compulsivos, que tenemos que hablar de eso también. Marcela pensaba que ella estaba en un colegio americano y dijo, el jueves es Thanksgiving. Sí. Se enfermó. Es un san. Se enfermó y di que viene el lunes. Sí, pues yo también hacen su puente. Que yo no veo una foto cruzando un avión. Hay muchos empleados que se equivocan con eso. Un certificado médico de mala salud, y después están en París. Vamos a aclarar. Marcela está muy enferma. Sí. Sin embargo, en los Estados Unidos el día festivo fue ayer, Thanksgiving, porque hoy, a pesar del Black Friday, no es un día festivo. No, claro que no. Y tampoco el lunes, de consumo. Tampoco el lunes que es Cyber Monday. Exactamente. Son de consumos. Hablaremos de eso ahorita. Sí, señor. José Manuel, nosotros queremos hablar para explicarle a la gente sobre la carta, el resumen de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana, en la cual entendemos que hay muchos temas importantes y muchos otros temas que quizás son importantes, pero que tenemos que tratarlos con ojerizas. Sí, en la misión reconoce que el crecimiento sostenido de la República Dominicana, conforme a lo que son las cifras certificadas por ellos, que además son un financiador que debería ser crítico a revisar los análisis de la finanza dominicana, contraviniendo lo que son la oposición política de la República Dominicana en el tema del PLD, la oposición al PLD, que desde el 2004 están diciendo que esto iba a fracasar. Vamos a hablar un poquito sobre el crecimiento. El tema dice aquí, la República Dominicana sigue estando entre las economías más dinámicas de la región, habiéndose beneficiado de un fortalecimiento en su marco de políticas y de condiciones externas favorables. Cuando habla de políticas externas, como de petróleo. Exactamente, que tú no puedes controlar, son exógenos. Pero variables positivas, quiere decir claro que el sí. impacto positivo del descenso de los precios que sí, ha impactado en la economía. Pero tú puedes tener variables positivas externas y manejarla mal interno. Una cosa es las cuentas de balanza de pago y otra cosa es el crecimiento. O sea, exacto, eso se maneja en cuentas y lo otro es el crecimiento. Correcto. Como tú lo que economizaste de ahorro, $1.400 millones, lo lleva al desarrollo social. Bueno, pues entonces en ese mismo orden, entonces dice, el crecimiento ha promediado 7% durante el año 2014 y los 3 primeros trimestres del 2015 la posición fiscal ha mejorado. La posición externa se ha fortalecido y la inflación permanece baja. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Mira, esta carta del Fondo Monetario tiene una particularidad que no se ha comentado muchas veces por ignorancia de lo que significa el artículo 4 del acuerdo con el Fondo Monetario, que recordemos que ese acuerdo, o sea, esa revisión que se está produciendo es la última del acuerdo que se rompió en septiembre del año 2013. Exacto, que no se renovó. Que no se renovó en septiembre, vencía en febrero y se dejó morir. Recordemos que el punto nodal de esa discusión fue el tema eléctrico. Correcto. Y la recomendación del fondo de subir automáticamente la tarifa, pero una subida entre un 18 y un 20%. Correcto. Para tratar de equilibrar la cuenta de balance de pago. La culminación de esa carta, ese artículo 4, significaría la posibilidad de que la República Dominicana pueda el año próximo acceder a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es interesante. Si bien es cierto que la carta termina y culmina la evaluación de la economía dominicana con muchas luces, la carta se concentra, y sabíamos que venía en esa tónica, en el tema fiscal específicamente. Sí. Y habla por primera vez de un término que nunca había sido utilizado por el Fondo Monetario Internacional. Y es muy importante porque, de hecho, es lo que hemos comentado anteriormente entre nosotros, es el gran reto de la economía dominicana. Y en ese sentido me refiero a un término que se repite varias veces en la carta, que se llama consolidación fiscal. Exacto. La consolidación fiscal no es más que el reconocimiento de un problema fiscal en la República Dominicana que muchas veces forza
y lo dice también la carta, a la política monetaria a actuar previendo que mediante el control de la tasa de cambio, el control de la inflación, tú puedas mantener la economía en crecimiento, a pesar de que la presión tributaria es baja y se mantiene estable negativamente, quiere decir. O sea, estable, o sea, peor. Estable en el sentido de que no crece, pero no quiere decir que sea positiva. No, pues, al no crecer, como decía Michelle, decrece. Decrece automáticamente, es correcto. ¿Por qué decrece? Porque si se mantiene estable, la población sigue creciendo vegetativamente. Entonces, esa relación que no, pero se mantiene igual. No, estamos decreciendo realmente, porque estamos satisfaciendo cada vez menos a una población que demanda más bienes y servicios y demanda más gasto social. Correcto. Este es un tema muy delicado para la economía dominicana. Inclusive la carta habla de que la posición fiscal podría pasar hacia una consolidación de un 2% de déficit fiscal a un 5%. Yo creo que eso es muy conservador. Sí. Realmente una consolidación fiscal llevaría a un déficit fiscal a casi un 15%. ¿Por qué? ¿Cuánto es el stock de certificado del Banco Central? 350 mil millones de pesos. ¿Cuánto es 350 mil millones de pesos del PIB? Un 12%. Un 12%, que bastante. Exacto. El déficit eléctrico, el subsidio eléctrico, ¿cuánto es del PIB? Son 1.500 millones de dólares ahora mismo. Eso es otro 1.5, casi un 2%. Sí. Eso va sumado, ese porcentaje va sumado a la presión tributaria actual, 13, 14%. O sea, una consolidación fiscal debería tener una presión tributaria que garantice la estabilidad casi de un 30%. ¿Y cómo llegamos ahí? Ahora, ¿qué se está previendo? Hay muchos instrumentos interesantes, muchos instrumentos creativos a nivel de mercado, valores, segundo piso, bonos soberanos, intercambio de esos mismos bonos entre los diferentes actores del sistema, los puestos de bolsa, el sistema financiero internacional, los inversionistas internacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que teniendo esa realidad, ya el fondo dice, bueno, ustedes no pueden seguir acumulando un stock de certificados, a pesar de que el stock de certificados no crece en los usuarios personales, porque esas operaciones se cancelaron hace tiempo. Solamente crece a nivel institucional. Los únicos que van al Banco Central a comprar la subasta y las letras de cambio son las instituciones, las AFP y el sistema y los puestos de bolsa. Perdón. Pero va a seguir creciendo, porque ese es un instrumento ahora mismo de política de represa de la economía. Cuando el Banco Central entiende que hay mucha liquidez, pone una subasta para sacar parte de esa liquidez y evitar que haya presión sobre la tasa de cambio. Claro, correcto. Automáticamente lo controla, evita que haya un incremento. Una medida de política monetaria. Únicamente. Ahora, ¿cuáles son las medidas de política fiscal? El pacto fiscal, lo hemos discutido, lo hemos dicho muchísimas veces, debió ser la gran plataforma de este gobierno al inicio. Por eso se ha postergado para el próximo gobierno. Ya no hay tiempo. No, eso no se puede discutir. Claro. Pero tampoco quizás haya tiempo para un gran pacto fiscal en el futuro. ¿Por qué? Porque una discusión de ese tipo, tomemos como ejemplo la discusión del pacto eléctrico, que está supuestamente en la parte final y que está ahora mismo en revisión final para llamar a todos los actores, ponerlo en conocimiento público y firmar y presentarlo a la sociedad como un gran logro. 2 años, un pacto fiscal puede llevar una discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a poner sobre la mesa no solamente la discusión de los ingresos, de las exoneraciones, de las exenciones fiscales, del gasto tributario, sino también la parte de los gastos. No, y elevar la presión tributaria, creo que la estrategia contempla se habla hasta un 30%. No, la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla que para el año 2019 deberíamos estar en un 21%. Un 21, y estamos en un 14,5%. Estamos, 13 y algo. Estamos en 13 y algo, pero si tomamos el hecho de la promulgación de la ley de la... Estrategia Nacional de Desarrollo. Exactamente. No hemos avanzado nada. No hemos avanzado, claro. Hemos decrecido como ustedes han planteado. Sí. Una valiente. El fondo, aquí siempre se critica y se dice que no es cierto que hay un crecimiento de la economía de la República Dominicana. Y yo creo que usted decía, bueno, es que este informe no se le ha dado la difusión correspondiente. Es bueno aclarar que el Fondo Monetario Internacional es como el cuco de las economías, porque es un organismo de supervisión. Pero un prestamista, Es un prestamista. Independiente. Entonces, un prestamista con conflicto de intereses porque es el auditor también. Exactamente. Yo trato aquí de hablar desde el punto de vista no de un economista.
Entonces, lo primero a una cosa, este informe, el hecho de que lo realice el Fondo Monetario Internacional, que vamos a decir, el prestamista, esta entidad hace que los dominicanos podamos ver que la República Dominicana, que a veces percibimos que no se crece un 6, 7%, que sí, que hay este crecimiento, eso lo tenemos, la República Dominicana crece. Y este informe, que muchas veces dicen, tú escuchas a la oposición o escuchas el gobierno, que dicen que esto no es cierto, que sí es cierto, vemos que sí, que otro informe más da a la economía un 6.7% de crecimiento. Pero no solo esto, sino que certifica los actos del Banco Central diciendo la forma de trabajo. Porque uno a veces cree, como dice, no, pero si tú lees la carta completa del fondo, tú comienzas a ver y dices, concho, pero que todo lo que el gobernador habla de que sí es verdad que no se derrama el crecimiento hacia... Y uno va viendo y dice, concho, pero no nos están hablando tanto disparate, las cosas son como son, aunque no realmente nos lleguen. No llega la distribución. Bien, pero no nos están mintiendo, porque uno a veces se cree lo que oye en la calle. Pero vemos el informe y decimos 6.7, que los niveles de este año van bien, y vemos una parte que dice que la República Dominicana se debe de encaminar, que va bien el porciento de endeudamiento, porque todavía dice 50% del Producto Interno Bruto, y que se perfila en 2 o 3 años a un 54% del PIB. Dice que los trabajos que la República Dominicana viene realizando van bien encaminados, entonces ahora debe de comenzar un proceso de desmonte para no exagerar con los porcentajes de deuda con relación al Producto Interno Bruto. ¿Usted piensa así también, igual que el informe? Sí, mira, con relación al tema del crecimiento, yo estoy totalmente de acuerdo con la cifra y quiero hacer una revelación. El mismo día que sale la carta del Fondo Monetario, CNN en los Estados Unidos se refirió a la carta y se refirió al crecimiento de la República Dominicana y lo puso en parangón contra todos los países de la región de América Latina, siendo la República Dominicana, dijo CNN, a pesar de la gran recesión de todos los países de América Latina, la República Dominicana sigue demostrando que es una economía fuerte y sólida. Eso se pudo ver. Pero este informe debió divulgarlo más el gobierno. Lo divulgaron. Bueno, lo publicaron en una primera página de eso. Bueno, el espacio pagado. Bueno, eso se publica en un espacio pagado del Banco Central, a raíz de lo que es la oficialidad. Pero deberían trabajarlo más. Se ha trabajado, pero hay que darle más calor. Pero fíjate, cuando hablamos del crecimiento, mira, América Latina va a crecer en el año 2015 a un promedio de un 2%. Solamente 2 países estarán por encima de un 6%, República Dominicana y Panamá. Y República Dominicana va a terminar este año por encima de Panamá, como país número 1 en América Latina. Ahora, que tenemos una situación de desigualdad y de redistribución de la riqueza, eso es obvio, pero también hay que reconocer que cuando tú miras, por ejemplo, los sectores importantes que están dentro de ese PIB que crecen, se nota entonces que la economía crece. Si el sector financiero crece un 10%, ¿a quién le está facilitando recursos al sector financiero? Claro. Alguien tiene que recibirlo. Sí, alguien tiene que los recursos no están en el Banco Central. Alguien tiene que transmitirlo en proyectos de desarrollo. Ahora mismo usted tiene en construcción 2 hoteles nuevos en construcción. Hay uno que está iniciando, aparte del que está al lado de Acrópolis y del Banco de Reserva, hay uno que está iniciando un Holiday Inn al lado, en la autonomía Ricardo esquina Winter Church. En la zona metropolitana, Santo Domingo. Pero tú tienes muchísimas muestras de desarrollo. El sector de construcción ha crecido un 17%, con gran parte de inversión del Estado. Sí. El sector turismo está creciendo un promedio de un 10%. O sea, las inversiones que se ven están ahí y se nota que hay crecimiento. Ahora, que el Pareto permanece, sí, permanece. Pero también la República Dominicana tiene cada vez más presión social, más demandas sociales. Por lo tanto, tiene que buscar la forma. Y el tema del endeudamiento siempre hay que verlo con aristas, porque la gente, y sobre todo la gente que está en política, estamos en campaña, el endeudamiento externo no es tal cual como se plantea. El endeudamiento externo es un problema cuando la deuda se convierte en un rollover. O sea, tú empiezas a rodar un rodillo, valga la redundancia, y ese rodillo empieza a crecer, como en la nieve. ¿Por qué? Porque tú estás cogiendo deuda para pagar deuda. Cuando la República Dominicana empieza a generar riqueza con deuda,
la República Dominicana crece. Lo que tiene que pasar es que esa riqueza, a su vez, pueda generar valor agregado para ir pagando los capitales e intereses de esa deuda. Y perdón, pongo como ejemplo el tema del metro. ¿Quién se atreve hoy a decir que el metro es una obra que no sirve para nada? Sí. Cuando la gente en este país pero quisiera... ¿eso es percepción o eso es crecimiento? Hay las dos cosas. Son las dos cosas, pero es crecimiento. Que el metro costó un dinero y dijeron, pero no se podía hacer. ¿Y qué solución queríamos? 3.000 guaguas más en la calle. Imagínate tú. Más tránsito, más problemas. Preguntémosle a los que se desmontan de las estaciones del metro, sí, a esta misma hora, a boca de urna, que abarrotan, a boca de urna, bueno, a boca de boca grande, a boca de salida. Preguntémoslos a ellos qué pasa con esa inversión. Lo que quiero decir es que las inversiones tienen un gran impacto, sí, social y económico. Cuando tú mides ese impacto, tú no solamente puedes medir el tema de la inversión, tú tienes que medir el tema de que tiene un valor económico y financiero, y ustedes lo saben: tiempo, calidad, servicio, ahorro de combustible. O sea, la gente se levanta en Villamella hoy a las 7 de la mañana y no a las 4 de la mañana. 1 hora o 2 horas más tarde. Exacto. Ahora, esto es interesante con el tema de la deuda. Por ejemplo, la misión vio con beneplácito el continuo compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal. En ausencia de medidas de política y los déficits consolidados del sector público, que incluyen los déficits del sector eléctrico y del Banco Central, se proyectan en alrededor de un 5% del PIB. Pero dice, como resultado de la deuda... Ese es el 5% que para mí está sumamente bajo. Sí. Pero dice, como resultado de la deuda pública consolidada, ascendería desde menos del 50% del PIB estimado por la misión para el año 2015, el año que está terminando, hasta alrededor del 54% del PIB para el año 2020. Perdón, para el año 2020. La pregunta es, ese tema específicamente no preocupa. Tú te referías ahora mismo a eso, pero preocupa eso que tú digas, oye, los políticos, por ejemplo, Abinader vino aquí y dijo que la presión tributaria no era importante que creciera. Él decía eso, o sea, no, porque aquí lo que hay que buscar es política que sé yo cuándo, que para el ahorro. Pero te va a preocupar por la deuda. Sí. 54% es importante. Sí, pero es que eso es pura demagogia. Él mismo dijo, no sé si lo dijo aquí en este programa, que él el primer día de su gobierno, de un posible gobierno de él, iba a darle cobertura total en seguridad social, salud, pensiones. Lo dijo aquí. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Se lo dijimos. ¿Con qué presión tributaria? Claro, se lo dijimos. ¿Tú sabes qué significa eso en dinero? 150 mil millones. ¿Dónde están? No existe. Entonces, hay algo importante que fíjate, porque dicen el tema del déficit, el tema de la deuda externa, pero tampoco plantean soluciones. Sí. Y tampoco plantean las salidas a una posible negociación en el tema del pacto fiscal. Fíjate que no se ha referido a eso, porque también él es parte interesada de una discusión de pacto fiscal. Sí, claro. Claro. O sea, todos al final lo que quieren es complacer. Además muchas veces se busca complacer el morbo de una sociedad que puede estar frustrada, que tiene necesidades, que tiene que buscar trabajo, que tiene que buscar salud, que tiene que buscar alimentación, y eso es válido y real. Pero las soluciones hay que plantearlas con gran responsabilidad, sobre todo en un ámbito electoral. Mira, vamos a ver un poquito lo que realmente llama la atención. Ustedes hablan de cifras y de ya de ciertas medidas, pero mira esto, al concluir su visita al país, la visita realizada del día al 20 de noviembre, fecha reciente, o sea, estamos hablando... Sí. Ahora, para llevar a cabo la consulta tal, organismo que indicó que la posición neutral de la política monetaria es consistente con el objetivo de la estabilidad del Banco Central. Una información. Otra información, la misión del Fondo Monetario Internacional proyectó que al cierre del año de la República Dominicana cerrará con un crecimiento del 6.7, o sea, no el pasado, el que está corriendo. Está corriendo. Otra información, se refiere a que de cara al futuro se espera que el crecimiento converge, se habla de un año electoral, de que va a haber problemas, converja gradualmente a su potencial de un 4.5 a un 6, proyecta un déficit de la cuenta corriente, lo que usted decía, de un 2% del PIB. Proyecta para el 2016, para el 2016, no hablemos de cifras, el nivel más bajo de la última década. Bien, debido a la descendencia de la factura petrolera, una factura petrolera baja y un porcentaje pujante en el sector turístico, o sea, la subida de los turistas que hemos conseguido. Esto lo está escribiendo el Fondo Monetario Internacional, no el Banco Central. No, ni el ¿cómo se llama? El costo de campaña de
de Danilo Medina. No, claro. Porque eso está en el informe. Sí. Y por otro lado tú dices, como resultado de la deuda pública consolidada ascenderá desde menos del 50% del PIB por lo estimado en el 2015 hasta un 54% en el 2020. En este contexto, y para aprovechar las cifras favorables, el Fondo Monetario recomienda al gobierno acelerar el proceso de consolidación fiscal. O sea, aprovechen su situación favorable actual. O sea, le está dando un espaldarazo. No, y también flexibilicen el tema de cambio. Sí, pero yo cuando leí la carta, que Terreo me dice, ¿viste la carta? Digo yo, pero ven acá, eso parece como una situación escrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero una cosa. Mira, ese párrafo que tú acabas de leer puede llevarse un día de discusión en muchos programas, porque hay 10 aristas ahí que son importantísimas, las cuales yo avancé en el primer comentario. El tema de la consolidación fiscal es la gran preocupación del Fondo Monetario en esta oportunidad. O sea, si ustedes tienen una situación favorable a nivel de mercados internacionales, el descenso de la factura petrolera y los commodities que han bajado, claro, quiero hacer una salvedad. La gente diría, bueno, ¿por en qué se fue el ahorro en los precios del petróleo? Específicamente en corregir un déficit fiscal que estaba proyectado para este año, a pesar de que el gobierno tomó 2 veces fondos internacionales de financiamiento a través de bonos soberanos. Pero sigue siendo, y lo que plantea el fondo, que ustedes tienen una economía pujante, creciente, se benefician de situaciones de choque externos positivos y de expectativas positivas. Es el momento de abordar el tema, y lo dice, avanzar en el tema institucional del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque es una condición que le permite a todos, decir, y de hecho, la proyección que hay con relación al petróleo para los próximos 3 o 4 años es la misma que tenemos hoy. Es entre 40 y 50 dólares. Sí. Ya hoy, por ejemplo, el presupuesto de la República Dominicana para el 2016 hay que ajustarlo. Contempla que el petróleo va a estar en 60 dólares. Hay que ajustarlo. El año pasado, ¿en cuánto lo calculamos? En 197 dólares. Y arrancó el año en 50 y terminó en 40. Sí. Por lo tanto, hay una economía que se ha ido aprovechando. Sí. Esa situación ventajosa, lo que le plantea al gobierno es la posibilidad de que tenga en su finanza pública una condición favorable para abordar el tema fiscal. Pero el tema fiscal no es un tema del Estado, no es un tema del gobierno. No, cuando el empresariado dijo, exacto, en su última presentación que tuvo el señor Franklin Brugal, que habló del tema de corrupción, qué interesante que dijo que no es el Estado. También se incluye. Exacto. Él sí lo dijo. Él sí lo dijo, pero habló de una corrupción. ¿De cuál? De la evasión fiscal. Sí, que son los empresarios. Y la evasión fiscal es un tema importante del pacto fiscal. Claro. Como también lo es el tema del gasto tributario. Claro. Y como también lo es el tema del incremento de la presión tributaria. Son los subsidios. Y también lo es, que es bueno que lo tengamos en cuenta, que el planteamiento de una consolidación fiscal a través de un pacto fiscal no quiere decir automáticamente que usted quiera generar un incremento de impuestos. Entonces, es un tema que lo vamos a ir llevando y sí, vamos a ver, inclusive, yo no creo que sea tema de campaña, porque ninguno de los políticos se va a atrever a tocar el tema en el fondo que tiene y llegar hasta el piso. Sí van a tocar, sobre todo la oposición, los temas que son parte de eso, pero que lo benefician electoralmente. Este es un país con déficit fiscal, este es un país con gran endeudamiento, y de hecho quiero advertir y decir que cuando se habla del tema del déficit fiscal, no es dolo, no es corrupción, ni es robo en el Estado. No, claro que no. Porque han querido vender el tema de que el déficit fiscal es un dinero que se perdió. Se lo atribuyeron a Leonel Fernández eso. Pero se lo atribuyen también a todos los gobiernos. Sí. Se lo van a seguir atribuyendo a todo lo que pasa. Y nadie puede en una economía, sobre todo con los shocks internos de nuestra economía, 2003-2004, y los shocks externos de la economía mundial, mantener una economía sin déficit fiscal. No existe una economía. Y hay un reconocimiento implícito que debe hacerlo todo el mundo, en que en un año electoral el fondo te diga que el déficit fiscal, al contrario, va a bajar en vez de aumentarse. O sea, un control fiscal del presidente Medina. Pero tengo 2 preguntas unidas ahí, casi para terminar. Primero, en el primer párrafo que dijiste, cuando comenzaste, que podía ser posible un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Te pregunto si eso es necesario. Y segundo, me gustaría brevemente que me analice el fenómeno del Black Friday, que tenemos arriba, no tenemos hoy aquí. Solamente las condiciones económicas y de momento político van a determinar que la República Dominicana pueda ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Recordemos que un acuerdo con el Fondo Monetario es una camisa de fuerza. La República Dominicana ha
abierto la posibilidad de que esa camisa de fuerza no esté sobre la economía dominicana. Lo demostró con el hecho de dejar el acuerdo que se venciera y lo rompió. Sí. Y si la economía puede demostrar que Sí. puede caminar sin fondo, nos iremos sin fondo. Sí. Con el tema del Black Friday, es muy interesante. O sea, el tema nace en el año 1961. Yo sé que requiere más tiempo, pero sí. brevemente. En Filadelfia, después de Thanksgiving, en el 61, la gente salía a la calle al otro día y los policías y los bomberos decían: esto es un viernes negro, porque todo el mundo andaba en la calle. Sí. El término fue cambiando de acepción y se convirtió en Black Friday del año 75 más o menos, cuando se reconoció que era el primer día de las compras navideñas en los Estados Unidos posterior a Thanksgiving, último jueves del mes de noviembre. No es el último, es el cuarto jueves. El cuarto mes, exacto, el cuarto. Porque la gente cree que hay uno que puede caer el quinto. Exacto. Entonces, lo que ha pasado en el mundo, por ejemplo, los Estados Unidos llevan 2013-2014 ventas por encima de los 55 mil millones de dólares, con casi 2 o 3 mil millones por ventas por internet. Se espera que este año en los Estados Unidos se vendan por encima de los 62 mil millones. 62 mil millones. 62 mil millones. Siempre y cuando la gente tenga... que va a subir casi a 10 mil millones la venta por internet. Eso mismo es, de 55 a 65 mil. No, pero el porcentaje por internet que fue de 2 mil o 3 mil. Eso tiene una explicación. Okay. Y es el tema de la seguridad de los Estados Unidos. Hay gente que va a sentir temor de ir a las tiendas o al desfile de Macy's famoso. Es correcto. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? La misma comodidad. Y la comodidad también. Pero ¿cómo eso se traslada a la República Dominicana? Desde el año 2011 la República Dominicana tiene su Black Friday. Sí. Eso tiene un gran impacto en la economía dominicana, como la tienen también en los Estados Unidos. Pero aquí hay periódicos hoy, Luna Valiente, que tienen 13 páginas de publicidad de Black Friday. Sí. 4 portadas. ¿Eso es malo? No, es buenísimo. No. ¿Quiénes se benefician de esa publicidad? Los empresarios. Déjenme decirle que la publicidad del Black Friday en República Dominicana ha producido entre 2 y 3 mil millones de pesos en gasto publicitario para todo el mundo. Periódicos que se benefician, sí. Todas las empresas, todas las compañías. ¿Y cómo genera? ¿Y quién genera más también a su vez? ¿Quién gana más también? El consumidor y el consumidor. El Estado por los impuestos y el consumidor también. Exactamente. Porque tiene mejores precios, mejores ofertas. Posiblemente la República Dominicana ande con cifras muy elevadas. No hay forma, no hay un monitoreo de medición, pero las ventas pueden irse bien altas en República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos un gran número de empresas que nos comunicaron que sus empleados solicitaron que se pagara la quincena para aprovechar el Black Friday del 30 de noviembre para aprovechar hoy para pagar para comprar y el gobierno ha dicho que va a dar la regalía el día 4 de diciembre. Entonces tú debes ahora comenzar a dar tarjetazo. Que hay beneficios adicionales de las compañías financieras y de bancos, ¿sí? Y eso se puede medir. Tú puedes medir el crecimiento en estos días de la tarjeta de crédito, del consumo de tarjeta de crédito. Te va a dar un valor y lo puedes sumar a un estimado con relación a las compras reales y tendremos un gran movimiento que beneficia a los consumidores. Claro, aquí hay mucha publicidad engañosa, hay mucha falsificación, pro consumidor, hay muchos clones. Sí, pero pro consumidor todavía estamos esperando la lista de los productos cárnicos. Bueno, está bien. Síntesis va a ser lo mismo que Anthony. En Anthony hay un 50% de descuento hoy. Y no hay un canal en venta en Black Friday. Por el Black Friday. Y nosotros vamos a dar la publicidad al 50%, un mes extensiva de descuento aquí en este programa. Ay, papá, es un happy hour. Un happy hour, 2 por 1. Bien. Luna Valiente, muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Andrés. Bien. Vamos a estar que usted nos dé vuelta aquí de vez en cuando. Constantemente. Estamos en eso y posiblemente... Hasta le grabamos una sección de tardecita. También. Exacto. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo invitado del día de hoy.